Que el Señor nos bendiga. Doy gracias a Dios porque podemos compartir esta mañana una vez más de la escuela dominical y agradecido de parte del Señor de poder iniciar esta mañana la bendición de poder compartir de las Escrituras. Así que invitarlos a que podamos orar al Señor mientras nuestros hermanos se van conectando. Ya estamos llegando, ¿cierto?, al horario que normalmente nuestra escuela dominical comienza. Así que invitarlos en el nombre del Señor para que podamos ser partícipes de la escuela y invitarlos en un primer lugar a que podamos iniciar este culto de adoración, de alabanza, de lectura, de poder escudriñar las Escrituras, orando al Señor para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija y quien nos guíe a través de todo este gran y maravilloso mensaje y enseñanza que el Señor nos tiene preparado para este día. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en estos momentos de poder estar delante de tu presencia y rogar con mucha humildad que pueda usted bendecirnos, Señor, en grande manera. Ruego, amado Señor, que usted en su gran amor se glorifique en este día y a través de su palabra pueda usted instruir nuestra vida, instruir, Señor, nuestro caminar. Amado Señor, oro y clamo por todos y cada uno de mis hermanos se puedan estar conectando, Señor, en este día para ser partícipes también de la enseñanza de la escuela dominical. Nada más hermoso que iniciar nuestro día adorando tu nombre, glorificando tu nombre, Señor, porque usted es bueno y lleno de misericordia. Amantísimo Dios, le damos infinitamente las gracias y rogamos, Señor, que usted sea con nosotros en esta hora, derramando, Señor, la gracia, la sabiduría, el entendimiento, la claridad espiritual, para que, Señor, todo lo que sea dicho, amado Dios, sea bajo la inspiración de su Santo Espíritu. Todo lo rogamos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Sea el Señor muy glorificado. Bueno, una bienvenida grande a todos mis hermanos ya conectados, mi hermana Charito allí en el nombre del Señor, nuestra amada pastora, ¿cierto?, que está junto a nosotros y bueno, confiando en el Señor que Dios nos podrá dirigir esta mañana a través de su preciosa palabra. Para este domingo 14 de febrero, ¿no?, que muchos celebran, yo también, ¿cierto?, junto a mi amada esposa, celebrando también este día, al cual mando, ¿cierto?, esos cariños, esos saludos tan, podríamos decir, sinceros, en este día. El domingo 14, primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4, y el texto está en Juan, capítulo 21, versículo 16. Allí vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Alabados al Señor. Y el texto está Juan 21, 16. Vamos a dar lectura. Juan 21, 16. Dice así el Señor en su palabra. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Bendiga el Señor la lectura entonces de su bendita y preciosa palabra. Bien, damos gracias al Señor porque Dios nos bendice en grande manera. Voy a dar una vez más para que si algún hermano no ha encontrado la lección, primera de Pedro, está súper fácil, capítulo 5, el último capítulo, desde el verso 1 al verso 4. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al verso
4. Bien. Que Dios nos bendiga. Bueno, este capítulo final, ¿cierto? En el cual va concluyendo, ¿cierto? El Espíritu Santo a través de Pedro, la enseñanza que está, por supuesto, podríamos decir, basada, ¿cierto?, en el sufrimiento y, ¿cierto?, la prueba del cristiano. Como lo dice al principio de esta carta, que os halláis en diversas pruebas, dice el Señor, ¿cierto? Dirigiéndose a todos aquellos hermanos que están en la persecución, viviendo, ¿cierto?, procesos de mucho dolor, sufrimiento, ¿cierto?, para aquella iglesia apostólica que en ese momento, en ese tiempo, fue crudamente perseguida. Y los hermanos que habían salido en distintas direcciones reciben, ¿cierto?, de parte del apóstol también esta carta llena de inspiración y que nos revela la bendición, ¿cierto?, que dentro de la prueba, dentro del sufrimiento que se padece por la causa del Señor, el carácter del cristiano se templa, ¿cierto? El carácter del cristiano se forma para que podamos ser conforme a lo que el Señor quiere. Ahora, tenemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesús, quien, ¿cierto?, padeció, siendo justo por los injustos, y que debemos de armarnos de este pensamiento también. Así que muchas veces aquellas pruebas que suscitan nuestra vida y que muchas veces son pruebas difíciles, dolorosas, muchas, ¿cierto?, de ellas que tenemos que vivir, tienen, por supuesto, su bendición en nuestra vida para formar, ¿cierto?, nuestro carácter espiritual, donde haya paciencia, donde haya virtud, donde haya cierto conocimiento, dominio propio y todas estas cosas que hacen que nuestra fe sea añadida y podamos ir teniendo ese carácter de hijos de Dios que el Señor quiere que tengamos. La iglesia no puede ser simplemente una iglesia emocional, donde se dirija solamente a través de sus emociones, vale decir, de repente estoy contento, de repente estoy triste, de repente, ¿cierto?, le quiero servir al Señor y de repente no quiero. Esa iglesia emocional, la verdad es que, como bien dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, ¿cierto?, es de doblado ánimo, vale decir, su vida está dividida entre que le servimos a Dios y no le servimos. Entonces, nuestra templanza espiritual debe estar puesta por sobre todas las cosas en el Señor. Y las dificultades, las penalidades, los sufrimientos que vienen por causa, ¿cierto?, del Evangelio, templan nuestra vida, dan ese carácter espiritual que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y el apóstol Pedro, a través de toda esta carta, nos ha llevado en distintas y diversas pruebas físicas, espirituales, emocionales, ¿cierto?, que muchas veces tenemos que confrontar dentro de nuestra vida. Así que ahora comienza este último capítulo dándonos a entender la importancia de lo que significa que en medio de todo estos sufrimientos, y especialmente escribe el apóstol a todos los ancianos de la iglesia. Anciano es una palabra que daba, por cierto, una connotación, ¿cierto?, de tener un liderazgo dentro de la iglesia. La palabra en griego es presbítero. Así que los presbíteros de aquel tiempo, los ancianos, ¿cierto?, aquellos que tenían la responsabilidad de dirigir, la responsabilidad de pastorear, la responsabilidad, ¿cierto?, de estar por delante de un pueblo, y que, por supuesto, en medio de estos sufrimientos y en medio de todos estos dolores que estaban padeciendo, ¿cierto?, por causa de la persecución, debían ser hombres de Dios que estuviesen dispuestos a entender estas cosas y tener la madurez suficiente para poder, en medio de todos los peligros y vicisitudes, ¿cierto?, que se estaban viviendo, mantener firme y constante, ¿cierto?, podríamos decir, su llamado al ministerio, su llamado, ¿cierto?, al pastorado. No olvidemos que el Señor Jesús, antes de
de que ya fuese ascendido a la diestra del Padre, tuvo una especial consideración de encomendar a Pedro esta tremenda tarea. Lo vemos, ¿cierto? Había acontecido de que los discípulos, luego de la muerte del Señor y de que ellos le vieron resucitado, ¿cierto? Allí cuando se apareció primero a 7 de los discípulos y luego estando allí ya los 11 más Matías, que era el número 12, puesto que Judas había sido sacado del ministerio y Matías había sido colocado en su lugar. Estando los 12, dice que el Señor se apareció en medio de ellos y ellos tuvieron, ¿cierto?, la bendición de poder estar junto al Señor. Pero llegó un momento en que estando en Jerusalén, algunos de los discípulos retornaron nuevamente a Capernaum, de donde eran. No olvidemos que el Señor comienza su ministerio en Capernaum. Allí llamó a los hijos de Zebedeo, ¿cierto? Juan y Santiago, a Pedro, y ellos volvieron a su pueblo, volvieron a su casa, ¿cierto? A su familia, y estando allí dice que Pedro dijo, voy a pescar. Y estando Natanael, dice la palabra del Señor, y también estando los hijos de Zebedeo, le acompañaron y subieron una barca, y estando toda la noche, ¿cierto?, en esta, podríamos decir, búsqueda de peces, dice que la pesca fue infructuosa durante toda la noche. Y en la mañana, temprano, a la orilla de la playa, hay un personaje que los llama. Hijito, le dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces dice la palabra del Señor que en aquel momento Juan, ¿cierto?, se dio cuenta que era el Señor. Y Pedro dice que ciñendo su ropa se tiró al agua, y cuando llegó, dice, aquí aquella playa, ya el Señor tenía la provisión. El pescado estaba puesto en las brasas, ¿cierto? El alimento y la provisión estaba dado. El Señor es nuestra provisión. Él siempre estará preocupado de que nada nos falte. Y no tendremos nosotros que darle a Él. Él nos da a nosotros. Así que en aquel momento en que la pesca es maravillosa, porque el Señor les dijo echar la red a la derecha y la red se llenó de muchos peces. Y dice que llegando a la playa, ¿cierto? Quizás en aquel momento contando, viendo la cantidad de peces que había, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Quizás, ¿cierto? En aquel momento Pedro había vuelto a las redes, había vuelto a la pesca, había vuelto a su vida, ¿cierto?, ordinaria y normal, pero en aquel instante el Señor le pregunta, ¿me amas más que esto? Gloria al Señor. Y es allí donde el Señor fija en el corazón del apóstol Pedro esta gran tarea, esta gran misión, apacienta mis ovejas. Y eso quedó plasmado en el corazón de Pedro. Por eso es que cuando comienza en el capítulo 5 dice, ruego a los ancianos, el apóstol se coloca, podríamos decir, en la misma condición de ellos. No hace resaltar su condición de apóstol, sino que se siente uno más de aquellos que han sido privilegiados de parte del Señor para ministrar, para pastorear una obra, una grey de Dios. Muchas veces, ¿cierto?, entendemos que esta es la labor del pastor, de la labor de la pastora, pero también dentro de la iglesia hay muchos hermanos que cumplen responsabilidades y que están ayudando dentro de la administración, ¿cierto?, a pastorear, a cuidar, ¿cierto?, de las ovejas. Esos son aquellos hermanos que muchas veces ya son más maduros en el Señor y que cumplen ciertas labores dentro de la iglesia, son coordinadores, predicadores, profesores, enseñadores, pero no solamente en el púlpito, sino que también están allí siempre preocupados de aquel hermano, de aquella hermana, ¿cierto?, de poder visitar, de dar un consejo, una palabra, y están allí, ¿cierto?, siendo grandes apoyadores dentro de la obra del Señor. Yo alabo a Dios porque durante todo mi ministerio, que ya abarca varios años, siempre he tenido a mi lado hombres fieles que han estado, ¿cierto?, ayudándome, mujeres también, que han estado ayudándome en la administración, para poder, ¿cierto?, siempre estar, podríamos decir, atentos, ¿cierto?, a todos aquellos hermanos y especialmente a los nuevos, a los más débiles, ¿cierto?, aquellos que necesitan siempre un empujón y una ayuda, y que ahí están aquellos hermanos, profesores, oficiales, aquellas hermanas que muchas veces son grandes colaboradoras en la visitación de enfermos, en la visitación de aquellos hermanos con necesidad, en la oración, que es
fundamental muchas veces, ¿cierto?, en la vida de una iglesia. Así que aprovecho, por supuesto, de dar gracias al Señor, porque a lo largo de mi ministerio en Nueva Imperial, luego en Quilpué y hoy día acá en Santiago, he tenido hombres de Dios que siempre han estado a mi lado y me han apoyado, y reconozco esa tarea, esa labor tan importante, tan ardua. Gloria al Señor, donde muchas veces el pastor, ¿cierto?, no estaba presente, pero allí estaba el hermano oficial, allí estaba el predicador, allí estaba el hermano profesor responsable también, y la hermana, ¿cierto?, apoyando y cuidando la obra del Señor. Así que la palabra de Dios no solamente es para los pastores este día. ¿Ah? El apóstol dice, y yo anciano con ellos. O sea, vale decir, coloca, ¿cierto?, su vida en esa perspectiva. Él se considera, ¿cierto?, uno más de aquellos servidores de Dios que han sido puestos sobre la grey del Señor, vale decir, sobre su iglesia, sobre su pueblo. Amén. Diciendo, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Quizás allí, ¿cierto?, estaba la diferencia. Pedro tenía esa posición singular y particular de haber sido uno de los que vieron, ¿cierto?, los padecimientos de Cristo. Él fue testigo, ¿cierto?, de los hechos que el Señor vivió, ¿cierto?, de cómo el Señor fue llevado, ¿cierto?, cómo fue azotado, cómo fue, ¿cierto?, llevado a la cruz, ¿cierto?, y todos aquellos padecimientos que Pedro vive. Él tiene, podríamos decir, la gran bendición de ser testigo ocular de estas cosas. Por eso que es muy necesario poder entender que un apóstol no puede ser llamado apóstol si no ha tenido la visión, ¿cierto?, clara de haber visto a Cristo resucitado. Gloria al Señor. Así que, por esta misma razón, el apóstol tiene, podríamos decir, esta gran bendición de poder ser testigo. En primer lugar, él habla con respecto, ¿cierto?, a haber sido testigo de los padecimientos de Cristo, y que soy también participante de la gloria, dice, que será revelada. Vale decir, el apóstol Pedro tuvo, ¿cierto?, la visión de esta gloria. Primero, en la transfiguración en el monte Tabor. Alabados al Señor. Cuando allí, ¿cierto?, aparece en Lucas 9:28, el Señor nos habla a través de Lucas, ¿cierto?, el médico amado. Lucas 9:28. Y allí detalla el Señor, ¿cierto?, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y esto comienza desde el verso 21 aproximadamente. Y allí el apóstol Pedro es testigo de esta transfiguración, de esta gloria que le fue manifestada, ¿cierto? Dice, pero él le mandó que a nadie dijesen esto, encargándole rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. El Señor se los declaró mucho antes, ¿cierto?, de haber sido llevado y crucificado, para que ellos pudieran entender que estas cosas estaban ya en el control del Señor, que nada salía del plan glorioso, perfecto de Dios, y que este plan iba, ¿cierto?, a cumplirse llevando al Señor al Calvario. Y en el verso 26 y 27 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre, y de los santos ángeles. Está hablando de la gloria. Amén. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que no vean el reino de Dios. Vale decir, el Señor está hablando de aquella gloria venidera que tendrá el Señor, ¿cierto?, y manifestará, ¿cierto?, cuando venga en gloria, ¿cierto?, la que le ha dado el Padre, y de sus santos ángeles que le acompañarán, y nosotros que vendremos con él. Alabados al Señor. Pero aquí le habla y dice, muchos no gustarán la muerte. Y quizás este versículo, quizás para muchos fue motivo
de pregunta, ¿no? Bueno, vivirán, antes que muramos será la venida del Señor, pero no era así, sino que el Señor estaba hablando de ver el reino de Dios, de ver la gloria del Señor en los acontecimientos que venían. Y esa gloria de la cual fueron testigos Pedro, Juan y Santiago, gloria sea al Señor, en la transfiguración. Ellos vieron a Jesús transfigurado, ya cierto, en aquel cuerpo glorioso que habría de tener y que nosotros también habremos de tener en la resurrección. Pero en esa transfiguración ellos vieron, ¿cierto? Antes de muchos, ¿cierto? Antes que los demás discípulos, vieron ya al Señor transfigurado, glorificado, en la gloria de su Padre. Y esto lo guardó, ¿cierto? El apóstol Pedro, por eso habla, ¿cierto? Participantes de la gloria que será revelada. ¿Por qué? Porque él ya había visto esa gloria. No solo vio esa gloria, vio también a Jesús, ¿cierto? Resucitado. Lo miramos nosotros y lo declara el apóstol Pablo, dándonos el detalle en 1 Corintios 15, 5. Allí el apóstol Pablo nos detalla con mucha claridad, ¿cierto?, el orden de los que vieron al Señor resucitado, diciendo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Cefas es Pedro. Cefas significa piedra. ¿Amén? Y no se olvide que el Señor le cambió el nombre, ¿cierto?, al apóstol y le colocó por nombre Cefas, piedra, Pedro, piedrita. Gloria sea al Señor. Amén. Así que, primeramente dice la palabra del Señor, Cristo ya resucitado, habiendo aparecido a las mujeres, ¿cierto?, en el sepulcro, también dice la palabra del Señor, y apareció a Cefas, primero, y luego los 12. Gloria sea al Señor. Así que Pedro es, podríamos decir, testigo, primero, de la transfiguración de Cristo. Él lo vio en la gloria. Amén. Y es testigo de la resurrección de Cristo. Y también es testigo de esa gloria venidera. Como bien lo expresa aquí, y soy también partícipe. El apóstol Pedro no está hablando en futuro, está hablando en presente, porque las cosas en el Señor ya están hechas. Y soy partícipe, dice, de la gloria que será revelada. Pedro tiene la certeza de la salvación. Es algo que cada uno de nosotros debemos también de tener. Nosotros no podemos andar dudando si soy salvo o no soy salvo. No puedo estar pensando que cuando muera sabré si soy salvo o no soy salvo. La certeza de la salvación es algo que nos asiste porque nos ha sido dada, dice el Espíritu Santo, las arras del Espíritu. Vale decir, la prenda del Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo sé yo que el Espíritu Santo mora en mi vida? Muy fácil, porque el fruto del Espíritu se está manifestando dentro de mi vida. Ha habido un cambio, ha habido una transformación. Hoy día Cristo mora en mi corazón. No soy perfecto, no somos seres de alas y aureolas. Somos seres humanos, pero estamos en un camino de perfección en el cual el Señor cada día va formando, forjando, ¿cierto?, al hombre y a la mujer espiritual. Entonces, el apóstol Pedro comienza, ¿cierto?, esta carta primero, colocándose, podríamos decir, en la misma condición. Él diciendo, yo, anciano con ustedes, que he recibido, ¿cierto?, de parte del Señor, este liderazgo, esta responsabilidad espiritual, esta bendición espiritual, y que de alguna manera, ¿cierto?, somos testigos, ¿cierto?, de los padecimientos de Cristo, testigo ocular, ¿cierto?, de su transfiguración, de su resurrección, ¿cierto?, de su gloria venidera, de su muerte en la cruz. Gloria al Señor. Y también participante, ya, gloria al Señor, ¿cierto?, de aquella gloria que será revelada. Dios nos bendiga. Qué importante esta parte, esa gloria que será revelada. ¿Por qué el apóstol Pedro tiene esta seguridad como la tiene Juan, como la tienen los apóstoles? Porque ellos estuvieron con Jesús. Amén. Y compartieron con él.
en el capítulo 17 de Juan, el Señor, previo a su arresto y crucifixión, no se olvide que el Señor, después de la cena, ¿cierto? Y camino a, al lugar, ¿cierto?, de la oración, que era Getsemaní, ¿cierto? El Señor en el camino, ¿cierto?, entre la cena, el aposento, ¿cierto?, y el lugar donde allí, ¿cierto?, pernoctaron, antes de su arresto, el Señor conversó con ellos. ¿Y qué fue lo que le dijo? Muchas cosas maravillosas, pero entre ellas lo que revela Juan capítulo 17, versículo, voy a leer más o menos desde el versículo 22. Dice así el Señor: estaba el Señor orando a Dios en medio de sus discípulos, y oraba de esta manera, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Y el verso 22 dice: la gloria que me diste. Ya el Señor, ¿cierto?, da testimonio de esa gloria que le había sido dada. Gloria al Señor. No olvidemos que el Señor se despojó de todo lo que tenía y se hizo hombre. Pero ya el Señor entiende, ¿cierto?, que esa gloria le ha sido reservada, porque Él va a la cruz ahora. Él va a cumplir, ¿cierto?, este mandamiento glorioso de dar su vida por amor a nuestras almas. Y entonces dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Gloria al Señor. Luego dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Gloria al Señor para siempre. Así que no solamente ellos habían sido participantes de la gloria de Dios, que estaba en Jesús y que se revelaba a través de Jesús, sino que el Señor también, con mucha propiedad, dijo: Padre, esta gloria que yo tengo, permite que también ellos la tengan. Amén. Por eso dice la palabra: somos coherederos con Cristo y tenemos una herencia en los cielos. Esa herencia que recibió Cristo, de la cual nosotros seremos coherederos con Él, de esa gloria. Amén. Por eso el apóstol Pedro tiene tanta certeza cuando dice: soy partícipe de la gloria que será revelada. En medio de los sufrimientos, en medio de las persecuciones, en medio, ¿cierto?, de los padecimientos de aquel tiempo, Pedro tiene una esperanza que en aquel sufrimiento, glorias al Señor, que será momentáneo, porque, como bien lo dice a través de la carta, porque no podemos comparar, ¿cierto?, el sufrimiento momentáneo con la gloria eterna que nos espera, sabiendo de que, ¿cierto?, esto tendrá que ser por corto tiempo, ¿cierto? Muchas veces nosotros miramos que las pruebas son tan largas, pero a veces no nos damos cuenta de que una prueba es algo que muchas veces es peregrino en nuestra vida, pero cuán grande, ¿cierto?, es el tiempo, ¿cierto?, que de alguna manera nos espera. Es un tiempo eterno. Como bien dice que a través del verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Gloria al Señor. Nunca la prueba es eterna. La prueba tiene un tiempo. Luego viene la bendición. Además, no podemos comparar las pruebas que pasemos en esta tierra con la gloria eterna que nos espera. Por eso dice: soy participante de la gloria que será revelada. En medio de todos estos sacrificios y esfuerzos, primero, podamos entender, ¿cierto?, que así el Señor también padeció. Dice en el capítulo 4: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Alabados al Señor. Así que si hoy día padecemos, con gozo, con alegría, como dice el Señor, ¿cierto?, regocijándonos, dice: alabados al Señor. Amados, no os sorprendáis, dice, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa
extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahora, en eso, ¿cierto? En padecer por la causa del Señor, en tener que pasar por distintas y diversas pruebas que van, ¿cierto?, formando, forjando nuestro carácter espiritual. Hoy día, dentro de esta labor, se dirige a aquellos que tienen alguna responsabilidad, liderazgo dentro de la iglesia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Amén. Yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Debemos de entender que el apóstol Pablo, al escribir esta carta, su primera carta como también su segunda carta, él está ya en el tiempo de su llamado. Amén. Sabiendo, ¿cierto?, que es necesario dejar las instrucciones. ¿Qué instrucciones? La que el Señor le había dado a él. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Ahora Pedro está transmitiendo estas instrucciones espirituales y han sido transmitidas a través de los siglos y hoy día nos son transmitidas a nosotros, los que tenemos liderazgo, los que tenemos responsabilidades dentro de la iglesia. Así como Pedro recibe, asume esta responsabilidad y luego vamos a ver de qué forma debe ser asumida, así también nosotros hoy día hemos recibido la responsabilidad del liderazgo espiritual, de poder apacentar la grey de Dios. Pedro había recibido esta comisión: apacienta mis ovejas, le dijo el Señor. ¿Me amas? Sí, te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Gloria a Dios para siempre. Y luego dice la palabra del Señor que cuando Pedro en la tercera oportunidad dijo estas cosas, dice que cierto se entristeció, que cierto a lo mejor en ese momento cayeron lágrimas a sus ojos, cierto, porque el Señor le había dicho: me amas por tercera vez, tú sabes que te amo, Señor. Entonces el Señor le dijo: sígueme. Ahora, sígueme ¿a dónde? Hasta la muerte. Gloria al Señor. Sígueme. No significa simplemente ir en pos del Señor. El Señor ya iba a ser, cierto, llevado a la presencia y a la derecha del Padre. Ahora continuaba el ministerio de los apóstoles, en los cuales el apóstol Pedro, por supuesto, tuvo una relevante participación. Ahora sígueme hasta la muerte. Porque le dijo: te ceñías cuando eras joven e ibas donde querías, pero llegará el tiempo que otro te ceñirá e irás donde tú no quieras. Decía el Señor con respecto a la muerte de Pedro: sígueme, Pedro. ¿Estás dispuesto a seguirme hasta la muerte? No hasta morir de viejo, sino hasta morir por mi causa, hasta ser muerto por mi causa. Y Pedro le siguió, porque estaba dispuesto. Amén. Estamos dispuestos a cumplir nuestra tarea y no pensar de que nos vamos, ¿cierto?, a jubilar, no pensar que esto es algo momentáneo, sino que el compromiso lo hemos asumido de todo corazón y de por vida, pese lo que pese y pase lo que pase. Gloria al Señor. Antes que el Señor me llamara al ministerio, porque yo soy llamado a muy corta edad. 26 años tenía cuando el Señor me llamó al ministerio. Y recuerdo que en alguna oportunidad, siendo un hermano responsable de la iglesia, recibimos la visita de quien en aquel tiempo era nuestro obispo, Carlos San Martín. Él había llegado a visitar la iglesia acá en Puente Alto. Yo era un hermano dentro de la iglesia y estaba en esa noche parado en la puerta de portero, y recuerdo que en esa hora el Espíritu Santo, tomando, ¿cierto?, el predicador, se dirige a mi persona y me dice: hermano, ¿está usted dispuesto a seguir al Señor, le convenga o no le convenga? Y en ese instante, cuando recibo, ¿cierto?, de parte del Señor estas palabras, le convenga o no le convenga, dije yo en mi corazón y con un amén fuerte: amén. Seguiré al Señor, me convenga o no me convenga. Han habido momentos en que, por supuesto, hemos sido probados, hemos pasado por momentos difíciles, por aflicciones, por situaciones muy difíciles.
Alabado sea el Señor. Donde ha habido quizás momentos en que no nos conviene. Pero servir al Señor no es solamente cuando nos conviene, sino que aunque no nos convenga, tenemos que seguir adelante. Por eso dice, yo, anciano con ellos, apacentar la grey de Dios. Esto no es un mandamiento de Pedro, este es el mandamiento del Señor para todos nosotros. ¿Y qué significa apacentar? Apacentar significa varias cosas. Primero, apacentar significa dar provisión espiritual. Apacentar significa dar protección, dar supervisión, dar disciplina, instrucción y dirección. Son las cosas que están implícitas en apacentar. Provisión espiritual significa alimentar. ¿Y con qué vamos a alimentar la iglesia? ¿La vamos a alimentar con cualquier pasto? ¿Las ovejas se alimentan con cualquier pasto? Hay pastos que son venenosos. Hay pastos que muchas veces, ¿cierto?, no hacen bien a la oveja, sino que la dañan. Debemos guiarlos a buenos pastos. El Señor nos enseña la labor del buen pastor. Está revelado, ¿cierto?, en el Salmo 23. Está revelado, ¿cierto?, cuando el Señor dijo, yo soy el buen pastor. El que ciertamente saca sus ovejas y las lleva a un lugar seguro. Por tanto, quienes hemos sido colocados de parte del Señor, porque nadie se coloca a sí mismo, sino aquel que Dios coloca en su misericordia. Y si el Señor nos llamó, nos colocó allí y puso, ¿cierto?, una instrucción sobre nuestra vida, entonces estamos llamados en primer lugar a apacentar, a cuidar. Y en primer lugar, ¿cierto?, cuando hablamos de cuidado, estamos hablando de dar de comer, de dar provisión espiritual. Dios es nuestra provisión espiritual. Él es el que provee para todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Así como el Señor, ¿cierto?, nos ha dicho que ciertamente valemos más que los pajarillos, ¿cierto? Y por tanto no debemos nosotros de caer en ansiosa inquietud con respecto al mañana, qué habremos de comer, qué habremos de vestir, porque todas estas cosas el Señor las suplirá. También el Señor es nuestra provisión espiritual, nuestro alimento espiritual, nuestro sustento. Y debemos estar dispuestos a dar provisión espiritual. ¿Qué predica en el púlpito cuando predica? ¿Qué enseña cuando enseña? ¿Habla de su yo? ¿Habla de su persona? ¿O habla de la palabra de Dios? Estamos puestos para predicar el mensaje de la palabra del Señor, para entregar provisión, alimento espiritual al pueblo, para que el pueblo se sustente, para que el pueblo se afirme, para que el pueblo crezca en el conocimiento, ¿cierto?, de una vida cristiana, de un carácter cristiano. Y para esto estamos llamados a dar provisión espiritual, protección. Gloria a Dios. Miremos, ¿cierto?, la vida muchas veces, ¿cierto?, revelada en el pastor David. David fue un pastor, fue rey, pero pastoreó su pueblo, lo protegió, como lo hacía con las ovejas, ¿cierto? Cuando veía venir al lobo o al oso, él, ¿cierto?, estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Y cuando vio, ¿cierto?, a Goliat enfrentar a los escuadrones del Dios de Israel, él estuvo dispuesto a dar su vida. Él tenía, ¿cierto?, este carácter de pastor, de proteger, de cuidar, de velar por las ovejas. Muchas veces, ¿cierto?, no podemos solucionar todos los problemas, porque a veces no podemos solucionar ni los propios nuestros, pero sí podemos orar, sí podemos clamar, sí podemos, ¿cierto?, dar protección espiritual en la oración. ¿Cuántas veces la oración de tu pastor te ha guardado, te ha librado, ha hecho misericordia en tu vida? Porque hay un hombre de Dios de rodillas clamando por ti, clamando por tu hogar, clamando por tu familia, clamando por los tuyos. Y no te olvides que el Señor, en su infinita misericordia, tiene a ese hombre puesto allí y que cuando ora, Dios lo escucha, Dios lo oye. Amén. Dios hace misericordia, porque Dios lo tiene ahí. Amén. Por tanto, cuando el apóstol Pedro transmite esta enseñanza, apacentad la grey de Dios, le está diciendo, dad provisión espiritual, protección, supervisión. Amén. Yo tengo esta gran tarea hoy día. Soy el supervisor general de la Iglesia Unificada Metodista Pentecostal. En otras palabras, el obispo de la iglesia. Aunque, por supuesto, yo nunca he recibido este grado.
soy presidente, supervisor de la iglesia. Pero no importan los grados. Lo que importa y lo que interesa es la función que se está cumpliendo. Y como supervisor de la iglesia, el que está siempre al cuidado, el que supervisa, ¿cierto? El que está siempre mirando por la obra del Señor. Gloria a Dios para siempre, ¿cierto? Es aquel que está puesto para poder, ¿cierto? Ayudar, ¿cierto? A apoyar la obra de Dios. Eso significa supervisor, ayudador, nuestro Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo, el obispo de nuestras almas, el ayudador de nuestras almas, y aquel que lleva algún grado, algún liderazgo, alguna responsabilidad, debe ser ayudador de sus hermanos. Bien lo dice el apóstol Pablo, por ejemplo, ¿cierto? Cuando dice que debemos de ayudar a los débiles en la fe. Siempre estar ayudando, constante, ¿cierto? En nuestro caminar, en nuestro ir y venir. Alabado sea Dios para siempre. No solamente de supervisión, sino también de disciplina. Fíjese que esta tarea muchas veces no es muy agradable. Tener que disciplinar, o tener que llamar la atención, o tener que llevar muchas veces un mensaje a la iglesia de parte de Dios, no nuestro, sino de parte de Dios, donde la iglesia es disciplinada porque está cometiendo algún error. Y lo vemos revelado no solo en el apóstol Pedro, sino que en el apóstol Juan, en Santiago, ¿cierto? En Judas y en todos aquellos hermanos que fueron inspirados por Dios, en los profetas, que tuvieron que llevar un mensaje que muchas veces caló profundamente en los corazones, pero que trajo adversidad. Yo me he llevado muchas veces momentos desagradables porque he tenido que disciplinar la iglesia y a algunos no les ha gustado. Y han salido muchas veces comentando, hablando en contra de mi persona, porque se les ha disciplinado. Pero la disciplina es parte de apacentar la grey de Dios. Disciplinar. No olvide que todo aquel que es disciplinado por el Señor es tratado como hijo. Y si no somos disciplinados, dice la Escritura, somos bastardos. Por tanto, es necesario que dentro de el apacentar también entreguemos la disciplina. Ahora, ¿cómo la vamos a entregar? Con misericordia, con amor, con bondad. Amén. No, ¿cierto?, siendo duros, sino que siendo misericordiosos, pero enseñando, ¿cierto?, con disciplina a la iglesia, para que la iglesia entienda el orden de Dios. Y todo aquel que esté fuera de ese orden, ¿cierto?, pueda ser llevado también y conducido a que pueda entender que el Evangelio, ¿cierto?, no es simplemente una religión. El Evangelio es una relación con Dios. Alabados al Señor. No solamente hay disciplina, hay instrucción. Hay cosas que deben ser instruidas en nuestra vida. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor sacó, ¿cierto?, al pueblo al desierto y antes de entregarle la ley, les entregó estatutos. Les demarcó la cancha. Gloria al Señor. Y le mostró ciertamente cuál era la forma, la manera de servir a Dios. Y tiene que haber instrucción, hermano. Gloria al Señor. ¿Cómo debemos de servir al Señor? ¿Cuál es la forma de servir al Señor? Yo alabo a Dios porque hoy día que uno ve a tantos predicadores que toman un altar, se sientan en una mesa, hoy día detrás de una cámara, todos desguañangados, sin una corbata, ahí están puestos a veces con una guitarra, pero todos desguañangados. Esa es la instrucción que hemos recibido, que hagamos las cosas a como estemos vestidos nomás, o nos debemos de preparar aún en nuestra vestimenta. Quizá, y en esto doy gracias al Señor, llegaba a lo mejor embarrado hasta el cogote al campo, pero nunca me faltó la corbata. Me subía a altares humildes y sencillos, pero siempre lo hice con una corbata y un vestón, porque no importaba el altar, no importaba el lugar, yo estaba sirviéndole al Señor y con toda disposición, honrando su nombre en todo momento. Hoy día los predicadores aparecen ¿cierto?, ya sea por la forma que transmiten, de camisa, de corbatita, a lo mejor, ¿cierto?, dejando el vestón de lado. Bueno, mire, a lo mejor dirá, ¿y qué tiene que ver esta instrucción? ¿Somos salvos con corbata o sin corbata? Sí, yo estoy hablando de instrucción, no de salvación. Y ese es un ejemplo. Tenemos que ser instruidos cómo servir al Señor.
Así como el pastor le va dando la enseñanza de cómo predicar a la calle, le va dando la enseñanza de cómo tomar una ofrenda, le va dando la enseñanza, ¿cierto?, de cómo poder coordinar un servicio, de cómo poder predicar un mensaje. Le va instruyendo en las cosas espirituales, cómo debe conducirse en la casa de Dios, cómo debe de servir al Señor, cómo debe ser su forma de servicio ante Dios. Instrucción y, por supuesto, dirección. Amén. Todo esto va aparejado con la palabra apacentar. Tiene que haber dirección, por hermano. Si el Señor nos ha dado una dirección clara, y no podemos perder esa dirección. Pablo dice, ¿cierto? Yo me extiendo hacia el blanco soberano. Tenemos un blanco y para allá vamos, en dirección de ese blanco. Ahora, por tanto, todo aquel que tiene una administración espiritual, al cual el Espíritu Santo, ¿cierto?, le ha entregado, le ha encomendado una tarea, debe entender, como bien dice el Señor acá, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Amén. Cuidando del pueblo, cuidando de la iglesia, cuidando de todos nuestros hermanos, dándoles provisión espiritual, protección, supervisión, disciplina, instrucción y dirección, que son aquellos, ¿cierto?, podríamos decir, fundamentos de lo que significa apacentar. Ahora, no solamente aquello, sino que también debe hacerlo con ánimo pronto, no como obligado, no como que de repente yo escuchaba, y dice, esta responsabilidad que yo tengo tan difícil, tan complicada, y la tengo que hacer, como que obligado a hacer algo. Como que de repente he escuchado a algunos pastores como que están obligados a pastorear, obligados a tomar esta responsabilidad, y yo no la quería, y la tuve que asumir porque no había otro. Esa no es la forma. Mire lo que dice el Espíritu Santo, cuidando de ella no por fuerza. Dios nunca ha puesto a nadie a cuidar la grey de Dios y sienta que es una imposición, es una obligación, es algo que no quiere hacer. No es por fuerza. Dios nos llama a hombres y los coloca a la fuerza ahí. Tiene que haber una disposición voluntaria en nuestra vida. Y eso lo agrega muy bien el Espíritu Santo a través de Pedro. En medio de todas estas persecuciones y estos sufrimientos, debe haber una disposición al sufrimiento, a la prueba, a la aflicción por la causa del Señor, voluntaria. Dios nos bendiga. Cuando muchas veces, ¿cierto?, escuchamos a algunos que de repente pareciera que ha sido amargo dolor que el Señor los haya colocado sobre alguna responsabilidad sobre la iglesia. Llámese predicador, llámese coordinador, llámese aquella hermana que está trabajando junto a la pastora en la mesita con algunas responsabilidades, llámese pastor, llámese lo que se llame, como que pareciera que, ¿cierto?, el Señor le colocó una carga tan pesada que no quiere llevar. Y el Espíritu Santo en primer lugar nos dice, no por fuerza. No podemos cuidar de la grey de Dios por fuerza, sino voluntariamente, con ánimo pronto, por la obra del Señor. Amén. Solícitos. Gloria a Dios, sintiendo que verdaderamente esto es una honra inmerecida de parte del Señor. Dios nos bendiga. Si usted no siente que ha sido honrado de parte del Señor y ve muchas veces el trabajo como algo impuesto, mi pastor no había otro y me puso a mí nomás. Mire, el Señor debajo de las piedras puede sacar hijos de Abraham. Así que no se confunda. El Señor no lo tomó porque no había otro, sino porque tuvo misericordia y lo llamó para una administración. No por fuerza, sino voluntariamente. Amén. Ahora, no por ganancia deshonesta, no buscando de que dentro de este servicio yo voy a tener una ganancia material para mi vida. Amén. No mirando, ¿cierto?, este trabajo como algo que me tiene que ser remunerado y bien remunerado, sino como dice la Escritura, con ánimo pronto. No solamente, ¿cierto?, está en el carácter de hacer las cosas, sino que también en los hechos, cómo las hacemos. No solo en la disponibilidad voluntaria, sino que también ahora, habiendo ya asumido esta responsabilidad, sin esperar nada a cambio. Gloria sea al Señor.
sin esperar nada a cambio, nada humanamente a cambio. Si el Señor el día de mañana, ¿cierto?, nos dice a través del apóstol Pablo que el pastor está llamado para comer, ¿cierto?, para tomar de las ovejas, la lana y la leche, ¿cierto?, sustentarse a través de ella. Gloria sea al Señor. Pero, ¿es obligado? El apóstol Pablo en algún momento dice: yo no he sido carga a ninguno de vosotros, mas antes estas manos me han servido, ¿cierto?, para sustentarme a mí, porque no he querido ser gravoso, ni he tenido que, ¿cierto?, vivir a expensas de la iglesia, aunque este es mi derecho, dice el apóstol Pablo. Pero muchas veces, ¿cierto?, entendemos que el pastor vive de la misericordia de Dios y no, ¿cierto?, esperando ganancia por predicar el Evangelio. Gloria al Señor. Dios tocará los corazones, Dios obrará, ¿cierto? Dios traerá el sustento y la provisión para nuestro hogar. Yo lo viví y lo he experimentado y lo he experimentado siempre. Ha sido Dios el que me ha sustentado. Pero nunca he predicado esperando una ganancia. Nunca he predicado mirando lo que me voy a recibir, o del sueldo que me van a dar, o de la ofrenda que me tienen que hacer, o del diezmo que me tienen que dar. No, dice, por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Gloria al Señor. No como teniendo ahora señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No colocando, ¿cierto?, a todos, podríamos decir, en la instrucción, en de cómo tienen que hacer las cosas, pero resulta que el que las predica no las hace, sino todo lo contrario, no como teniendo señorío, no como siendo el Señor, sino como siendo el servidor, y como aquel que está, ¿cierto?, primeramente que nada, siendo él el ejemplo para los demás. Yo siempre lo he dicho, yo nunca voy a pedir a la iglesia sin antes yo ponerme primero. No puedo participar, ¿cierto?, de aquellos que les gusta que la iglesia se ponga, que la ofrenda para allá. Mis hermanos son testigos. Jamás, ¿cierto?, dentro de todas aquellas cosas, la primera ofrenda, la que va primero es la mía, ejemplo. Si hay que dar, yo parto por dando. Si hay que ir al sacrificio, mi ejemplo primero. Si hay que ir a predicar a la calle, allá. Primero, el de los primeros, el que llegó primero al punto de predicación. Gloria sea al Señor. Algún sacrificio, alguna cosa por la obra del Señor, dando ejemplo. Líder no es el que manda, el líder es el que va por delante. Eso es un liderazgo. Por eso es que el Espíritu Santo dice: están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Por tanto, es importante lo que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos revela a través del apóstol Pedro. Primero que nada, apacentemos, cuidemos de la grey del Señor, ¿cierto? Hagámoslo voluntariamente, no por fuerza, sino que también haciéndolo, podríamos decir, dando ejemplo, no sentándose como señores para que los demás hagan, ¿cierto? Y el hermano responsable ahí se queda muchas veces mirando como los demás hacen. Ayúdenos el Señor. Dios nos bendiga para siempre. Recuerdo una experiencia muy vivida. Yo era oficial de la iglesia en aquel tiempo, una iglesia acá en Puente Alto, y recuerdo que el pastor dice: vamos a salir de paseo, vamos a ir por ahí a un río, y salimos en esa oportunidad, ¿cierto?, varias familias, llegamos a un lugar ahí debajo de un bosque. Y como oficial de la iglesia sentí yo esa necesidad de poder, ¿cierto?, apoyar a mis hermanos, ayudarles a hacer su campamentito, ¿cierto?, arreglar sus cosas, traer leña, en fin, preocupado de todas estas cosas y dejando, por supuesto, lo mío después. Y había otro oficial, y recuerdo que llevaba una carpa. El oficial ¿cierto?, en vez de preocuparse de cualquier cosa, se encerró en la carpa, se puso a comer con su familia, y después que comió se sintió satisfecho, ¿cierto? En fin, ahí como que de repente, ya después que él se había preocupado de todo lo suyo, empezó a preguntar si había algo que hacer. Lo demás estaba todo hecho porque gracias al Señor Dios me había dado la gracia para poder hacerlo. Y me di cuenta ahí la diferencia de aquellos que muchas veces reciben un puesto, una honra, pero lo reciben porque les gusta el nombre,
Le gusta que lo nombren oficial, le gusta que lo nombren predicador, le gusta que en lo más lo reconozcan, pero no cumple la tarea para la cual ha sido encomendado. Es muy bonito tener el nombre de pastor, pero hay una labor que desarrollar. Hay una tarea que nos ha sido encomendada. Más allá del nombre, es ciertamente el trabajo que se tiene que desarrollar. Dios nos bendiga. Por eso dice la palabra, no siendo, ¿cierto?, señores, sino dando ejemplo a la ley. Ahora, dentro de todo este proceso de sufrimiento en el cual debemos de llevar nuestro ministerio adelante. Hoy día hemos llevado un ministerio en medio de una pandemia, algo inédito. Nunca en Chile los pastores habíamos tenido que vivir la experiencia de una pandemia. Los de esta generación la hemos tenido que vivir. Y los líderes de misiones, como por misericordia, lo que a mí me ha correspondido, ¿cierto? También hemos tenido que llevar o conllevar una gran responsabilidad dentro de este proceso de pandemia, donde se han cerrado los templos, donde el pastor, ¿cierto?, ya no ha podido, podríamos decir, seguir haciendo sus labores normales, sino que ha tenido que adecuarse, y no hemos tenido que adecuar. Y en medio de todo este proceso, el Señor nos ha enseñado y nos ha guiado para no dejar indefensa a la Grey, sino que de una u otra manera estar ahí preocupado, de una u otra forma, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todos aquellos que, ¿cierto?, son aquellos hermanos que nos han sido encomendados en nuestras manos. Gloria sea al Señor para cuidar, para proteger, ¿cierto?, para supervisar, para entregar instrucción, dirección y disciplina. Gloria al Señor. Y es importante que hoy día no nos hemos quedado, ¿cierto?, de brazos cruzados en nuestra casa, sino que si hay que transmitir la escuela dominical, la transmitimos. Si hay que transmitir la reunión, la transmitimos. Y si ha habido que salir e ir a visitar a algún hermano, llevar algún apoyo, así lo hemos hecho con la ayuda del Señor. Siervos inútiles somos. Lo que teníamos que hacer, eso hemos hecho. ¿Por qué? Porque mi recompensa estará dada de parte del Señor. Amén. Como dice el apóstol, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, amén, Jesucristo, nuestro Señor, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, aquella gloria que le ha sido dada al Señor, esa misma gloria nos será dada a nosotros. Por eso que habla de la corona de gloria. Amén. Gloria sea al Señor para siempre. Así que es necesario que nosotros también podamos entender todas estas cosas y gozarnos en ellas. Dice el apóstol Pedro en el verso 4 del capítulo 1. Verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, está hablando de la gloria, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Y por eso dice, y el príncipe de los pastores, el Señor mismo, es el que nos dará el pago. Alabado sea su nombre. Qué mayor pago, qué mayor gloria, qué mayor bendición, que cuando venga el Señor nos dé de esa corona de gloria, de esa gloria que ha recibido nuestro Señor Jesucristo, de esa gloria que yo tengo, dice, y que me ha sido dada de mi Padre, la cual también quiero que vosotros tengáis. Por eso que el apóstol Pedro con tanta claridad y certeza espiritual puede decir, y cuando venga el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que en medio de todos estos padecimientos, sufrimientos, pruebas, luchas, cuánto hemos luchado por la iglesia, vendrá un día el pago. Gloria al Señor. Amén. Yo creo que cuando uno trabaja no había día más bonito que cuando pagaban. Amén. Pasaba todo el mes y llegaba el día final y se sabía que ese día había pago. Amén. Y uno era llamado a la oficina, el contador o quien fuera, ¿cierto? Le decía, ya, ahí está su liquidación, estaba de acuerdo, miraba uno la liquidación, ¿cierto? Estoy de acuerdo, ponía la firma,
¿cierto? Y le entregaban el dinero, el pago, después de un mes, ¿cierto?, de trabajo, y uno salía, como dicen por ahí, no, salía dulce ese día, ¿cierto? Salía contento porque había un buen pago. El pago del Señor será el mejor de todos. Nunca, hombre, habrá recibido un pago como ese. Y cuando llegue el día del pago, gloria al Señor, Él mismo nos dará esa corona incorruptible de gloria por aquellos servicios que le hemos dado al Señor. No es que lo hemos hecho esperando algo a cambio, porque lo más grande lo hemos recibido gratuitamente, la salvación de nuestras almas. Pero no se olvide que en el tribunal de Cristo habrán galardones. Alabados al Señor. Así que con aquella gloria que el Señor hoy día tiene, también nosotros veremos y seremos partícipes de esa gloria. Mire, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Que, bueno, una es la gloria de lo terrenal y otra es la gloria de lo celestial. Son distintas, ¿cierto?, aquella gloria. Pero cuando vemos aquellas cosas terrenales, nos damos cuenta de la inmensidad de la gloria de Dios. Por ejemplo, cuando miramos el universo, las cosas físicas, vemos la gloria de Dios. Los cielos cuentan tu gloria, dice el salmista, ¿cierto? La expansión, la obra de tus manos, cuentan la gloria de Dios, lo físico. ¿Cuánto más lo espiritual? Gloria al Señor. En aquellas cosas que ojo nunca vio, que dice la Escritura, que ojo de buitre nunca vio. Vale decir, el ave que tiene la vista más aguzada para ver a largas distancias, ¿cierto?, su presa es el buitre. Y aún teniendo esa vista tan aguzada, dice que ojo de buitre nunca vio. Son las cosas que nosotros con nuestros ojos veremos, que no pueden ser vistas físicamente, sino que son espiritualmente. Pablo dice, yo fui traspasado, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero vi cosas inefables que no puedo describir. Así que todo aquel trabajo, esfuerzo, desvelo, tiene una gran recompensa de parte del Señor. Amén. Quizás en esta tierra, a lo mejor, todo ese trabajo, todo ese desvelo no ha sido recompensado, pero no esperemos recompensa humana, esperemos la de Dios mejor. Amén. Esa es inmarcesible, incontaminada, eterna en los cielos. Que el Señor bendiga su palabra y añada al Espíritu Santo una grande bendición a esta enseñanza. Demos gracias al Señor. Padre mío, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por la enseñanza de la escuela dominical, que nos bendice, Señor, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Señor, gracias por transmitir esta enseñanza, pero también este mandamiento. Señor, no es una petición, es un mandamiento. Ayúdanos, Señor, a hacerlo voluntariamente, no por fuerza. Yo me siento agradecido, Señor, que me hayas tomado en cuenta para ser un ministro, para ser un siervo tuyo, Señor, y poder trabajar en tu obra hasta el día de hoy. Y así será hasta cuando me llames, Señor. Amado Dios, gracias te doy. Ayúdame, Señor, para nunca haber mirado la conveniencia económica, sino, Señor, muchas veces, amado Dios, me convenga o no me convenga, Señor, sirviéndote por sobre todas las cosas, dejando muchas cosas de lado, Señor, tomando de lo que me has dado para, Señor amado, invertirlo y ponerlo, Señor, en tu obra. Gracias, Dios mío. Ayúdanos, guíanos, Señor. Danos de tu gracia y tu provisión. Te lo rogamos todo en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, y agradezco al Señor haberme permitido esta mañana compartir de la escuela dominical. Voy a ver algunos mensajes que los vamos a compartir. Mi hermana Rosario Yantén, buenos días mi pastor, buenos días mi hermana Charito, junto a su familia, su hermano Sergio, un abrazo,
¿cierto? Grande también a toda la familia, a mi hermana Francesca, a mi hermana Kimberly, a todos mis hermanos allá. Que el Señor les bendiga en grande manera, ¿cierto? Un abrazo fuerte. Sea este un bonito día para ustedes. Nuestra amada pastora, que hoy sea un maravilloso servicio. Dios llene de mucha gracia a nuestro amado pastor en la hermosa palabra, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Un saludo cariñoso a mi amada pastora. Nuestro hermano Juan, también desde allá de Molco, Coilaco. Dios bendiga a mi hermano Juanito, mi hermano Lorenzo, mi hermana Juanita, ¿cierto? Toda la familia que están allí, el Señor les bendiga en grande manera. También, por supuesto, a mi hermano Manuel Painemal, mi hermana María Painemal, a toda la familia. Tuve la alegría de haber podido conversar con mi hermano Manuel estos días y nos gozábamos mucho en el Señor, recordándonos aquellos días en que servíamos al Señor allá en Nueva Imperial. Y también gozándome que Dios, a través de sus años, de los días de ancianidad que hoy día tiene, el Señor le guarda, le sustenta, también a través de sus hijos. El Señor le bendiga mucho a mis hermanos de Nueva Imperial de Molco. Nuestra pastora Nancy dice, ¿dónde está la clase? Nuestro hermano Juan Quintraqueo de Molco, Huaylaco, mi hermano Enrique, dice, amén, amén. Dios te bendiga, Enrique. Mi hermana Rosario dice que el Señor llene de gracia a nuestro pastor. Amén. Gracias, mi hermana Charito. Mi hermana Celia también desde Chorombo nos está mirando, junto también allí a nuestra pastora María. Un gran abrazo. Nuestra hermana Rosario dice, amén. Mi hermana Celia dice, buenos días y Dios bendiga esta escuela dominical. Un abrazo y saludo a todos. Bendecido domingo en el Señor. Amén. Qué hermoso. Iniciar el día domingo sirviendo al Señor. Yo recuerdo en mi tiempo de juventud, iniciábamos el día domingo yendo a orar al monte. Veníamos al cerro, un cerro que está acá cercano, y en ese tiempo, por supuesto, estaba allí abierto el lugar y se podía pasar y llegábamos a la cumbre con los jóvenes. Yo en ese tiempo era jefe de jóvenes de la iglesia y llevaba a todos los hermanos que quisieran ir conmigo. Íbamos a orar al monte. De ahí partíamos luego a la escuela dominical. La escuela dominical almorzábamos y nos preparábamos para ir al punto de predicación. Terminábamos el punto de predicación, tomábamos oncecita ahí mismo en la iglesia y a la reunión. Llegábamos retarde a la casa. Todo el día era para servirle al Señor. Todo el día. Hoy día, de repente el día domingo, algunos van en la mañana, pero ya en la tarde no van. Otros van en la tarde, pero en la mañana no van. Entonces, se ha perdido esa bendición de servirle al Señor el día domingo, todo el día. Comenzamos con la escuela dominical hoy día, desde la casa. Pero qué bueno que nos levantemos temprano y estemos escuchando la escuela dominical. Nuestra amada pastora Marisol, ¿cierto? Miranda, desde allá de Chorombo, me parece que en estos momentos, allí en Linares, dice, buenos días mi pastor, deseando en el Señor ricas y grandes bendiciones para usted, familia. Dios le dé la gracia y la sabiduría para hablar de la palabra de Dios. Un abrazo gigante para todos, amén. Un abrazo gigante también para nuestra amada pastora Marisol, ¿cierto? El Señor le bendiga, junto a nuestro pastor Osvaldo y toda la familia, sus hijos, sus nietos, toda la iglesia, en el nombre del Señor, sea grandemente bendecida. Y por supuesto, el día domingo sea un día muy hermoso en el Señor. Un hermoso día para todos nosotros, nos gozamos. Mi hermana María Painemal, que también nos está viendo, mi hermana Janet, que también nos comparte, dice, buen día mi pastor, que el Señor le dé la gracia y la sabiduría para predicar la palabra de hoy. Amén, mi hermana Janet, junto a mi hermano Juanito, que también espero que esté ahí junto a usted compartiendo la escuela dominical. Nuestro hermano Carlos, que también seguramente puede estar ahí, junto a nuestra hermana Carmen. Dios bendiga a todos mis hermanos, ¿cierto? Y también espero que también compartiendo ahí Dayana, Juan José, ¿cierto? Y Cataleya, que ayer tuvimos el gusto de verla, tan grande que está la Cataleya. El Señor la bendiga. Mi hermana Janet Ávila, un saludo cariñoso para mi hermana Janet, ¿cierto? Desde Santiago Centro, allí al lado del templo central, está mi hermana Janet, una mujer hermosa en el Señor, que también Dios ha traído y nos bendice, ¿cierto? Su presencia. Hemos estado lejanos por el tema de la pandemia, pero conversaba hace poquito con ella por teléfono y espero en Dios que ya pronto podamos abrir nuestros cultos, nuestros servicios espirituales. Va quedando lo menos, ya esperamos lo más, ahora seguiremos esperando lo que queda. Dios, saludo grande a mi hermana Janet Ávila, mi hermano Juan Carlos,
mi hermano Juan, ¿cierto? También lo está viendo. Un saludo para él. Mi hermana Janet dice amén. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. El mejor pago que podemos tener hoy es el gran amor que nos tiene nuestro Señor Jesús. Amén. Así es, mi hermana Janet. Dice nuestra amada pastora, gracias Señor por tu hermosa palabra. Te pido que siempre atesoremos cada enseñanza porque son únicas. Amén, mi amada pastora. Nuestro hermano Juanito desde allá de Molco, Coilaco. Saludo a mi pastor de la familia Quintraqueo, Sepúlveda, desde Molco, Coilaco. Yo les mando un abrazo fuerte también, grande para ustedes. Un gozo saber que están allí sirviéndole al Señor. Han sido una familia fiel a Dios y muy trabajadora en la Iglesia Unida. Siempre allí han estado trabajando, han estado llevando el mensaje del Evangelio de mi hermano Juan. Ha sido un hermoso joven también en el Señor. Yo tuve la oportunidad de estar con él allá cuando estaba en Puerto Montt. Lo visité junto también a su familia. Compartimos un par de días muy hermosos, de una bendición muy grata. También cuando estuvimos en Molco Coilaco hace unos años atrás, compartimos también junto a mi hermano Lorenzo, mi hermana Juanita. Y quiero mandarle un cariñoso abrazo y dar gracias porque hombres o familias como ustedes fueron para mí, en mi ministerio, de grande bendición. Mi hermano Lorenzo fue un hombre muy fiel, y yo creo que ha sido fiel hasta el día de hoy. Mi hermana Juanita igual, muy fieles en el Señor, muy apoyadores, muy ayudadores en la obra del Señor. Dios les bendiga. Y cuando venga el príncipe de los pastores, Él nos dará esa corona incorruptible de gloria y la recibiremos juntos. Amén. Esperamos que el Señor nos pueda ayudar hasta el terminar nuestra carrera. Dios bendiga a todos mis hermanos de Molco. Mi hermana Janet dice, un muy hermoso mensaje de parte de mi Señor. Amén. Un abrazo fuerte, dice mi hermana Janet. Un gran abrazo. Los amo, mis pastores y mi pastora, en este día. Amén. Dios te bendiga también a ti, Janet. Que el Señor te guarde, mi hermana amada. ¿Cierto? Junto a mi hermano Juan y a toda la familia. Un abrazo fuerte. Les amamos mucho en el Señor. Dice mi hermana Celia, gracias Señor por su palabra. Todo hacerlo con voluntad, gratitud y por amor hacia usted, mi Señor amado. Sí. Oh, qué bendito es hacer así las cosas, con gozo, con alegría, de que Dios nos tome en cuenta. Besos, dice nuestra hermana Janet. Pido la oración por la vecina Zoila Moreno, que está con COVID. La intubaron. Ay, Señor, haga misericordia el Señor con ella. Amén. Estaremos orando entonces por la vecina Zoila Moreno. Haga el Señor de ella misericordia. Nuestra pastora Marisol nos envía un gran corazón. Un abrazo ahí. Gracias, mi amada pastora. También nosotros le mandamos un abrazo muy fuerte. Le amamos mucho en el Señor, ¿cierto? Son para nosotros, como todos nuestros amados pastores, nuestros amados hermanos, ¿cierto? Una preocupación, pero buena, ¿cierto? Damos gracias al Señor por nuestros hermanos que hoy día componen nuestra iglesia unificada, por el pastorado que la compone, ¿cierto? Y por las pastoras, siervas del Señor. Orando a Dios para que el 5 de marzo que hemos trasladado a nuestra conferencia podamos desarrollarla en forma presencial, que es el deseo que tenemos, aunque sea un día, hacer la conferencia en forma presencial. Esperamos en Dios, estamos orando para que se abra todo. Así que un saludo cariñoso a todos y cada uno de nuestros hermanos. Algunos que quizás están conectados, que no los vemos, nos han enviado su mensaje. Allí está mi hija Yexenia, conectada, ¿cierto?, junto a nosotros, y todos aquellos hermanos que muchas veces en familia están viendo la escuela dominical. Un saludo a todos, cariños, y nos vemos los que estamos a la tarde en el culto a las 7, ¿cierto? Unificada en tu hogar. Allí el Señor nos espera también para bendecirnos a través de su palabra. Yo creo que cuando tomamos desayuno, luego también queremos almorzar. Vale decir, así como físicamente necesitamos el alimento, espiritualmente también. Así que no vamos a decir, tomé desayuno, por tanto me voy a tirar hasta el martes que hay reunión. Alimentémonos espiritualmente, sustentémonos. Llegarán los días, fíjese que pasamos por días donde algunos hermanos no hemos podido alcanzarlos porque no tienen
internet. Y yo he tenido que ir a visitarlo o muchas veces llamarlos por teléfono, pero no es lo mismo que escuchar la palabra. Y están ávidos de comer palabra de Dios. Y usted que hoy día tiene la posibilidad de por internet de verlo, gócese y no lo pierda, porque llegarán los días en que muchos, ¿cierto?, necesitarán la palabra de Dios y no la tendrán. Por eso yo le digo, para el día del asedio, junte, tenga, para que cuando venga el asedio, las tinieblas que muchas veces nos asedian, usted tenga el alimento espiritual guardado en su corazón. Que el Señor le bendiga y le guarde y añade bendiciones, Señor. Dice nuestra hermana Janet, amén. Nos vemos. Que Dios les bendiga.